Muy buenas tardes a todos los que se acercan a compartir la misa acá presencialmente en el templo, los que participan y rezan la misa con nosotros también desde el Instagram, desde sus casas. Vamos a presentar al altar del Señor todas nuestras intenciones, todo lo que traemos cada uno de nosotros en el corazón para presentarle a Jesús. Y especialmente vamos a rezar en esta misa por las intenciones de la familia Macedo y de Romina, por la salud de Juli, Uma, Joana, Mariela, Fabián y familia, Ana Laura, Norma y Edison, Julieta, Graciela Álvarez, Luciano Cruz, Belita, Santiago Samec, Diego Stroján, Luis María, María del Carmen, Elba, Juan Pablo, Dayana, Julia, Leandro, Alejandro Meca, Quintana, Teresa Mena, Jorge, Celia, Ani, Fabián, Carlos María. Rezamos por el eterno descanso de Yudelia, Marta, Eduardo, Mayra, Liliana, Ricardo Tito, Raúl Moreira, Lili Sone en sus 3 meses, Franco Ferrari en su primer mes. Y rezamos en acción de gracias por la recuperación de Juli, en acción de gracias de Belita y familia Macedo, por el aniversario también de Paloma y Joaquín. Especialmente también rezamos en acción de gracias por el cumpleaños de Mariano. Le pedimos a Dios especialmente que lo bendiga a él y a toda su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Para poder celebrar esta Eucaristía con un corazón bien dispuesto, vamos a reconocer nuestros pecados y con mucha humildad vamos a pedir al Señor que derrame su misericordia sobre nosotros. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con mucha alegría glorifiquemos a Dios.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. Estas son las normas que el Señor dio a Moisés. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano. Si les haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira y yo los mataré a ustedes con la espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca, yo lo escucharé porque soy compasivo. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza, y quedé a salvo de mis enemigos. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Dios de mi salvación. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Y ustedes, a su vez, imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya. En todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó de entre todos los muertos y que nos libra de la ira venidera. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?». Jesús le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Gracias. Hay algunos evangelios que escuchamos, que leemos, que rezamos, que no necesitan agregarle muchas palabras, porque nos transmiten con claridad lo que Jesús nos quiere invitar a vivir. Como el Evangelio de hoy, donde el Señor nos presenta algo que ya conocemos bien, que es el mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y al prójimo, a tu prójimo, como a ti mismo. No es nada nuevo lo que estamos escuchando hoy en el Evangelio, pero indudablemente, al ser uno de los elementos centrales de nuestra fe, siempre nos interpelan de un modo nuevo. Cuando nosotros leemos esta cita bíblica que escuchamos hoy en el Evangelio, termina diciendo esta frase Jesús al maestro de la ley, a este doctor de la ley, que este doctor ya sabía cuál era el mandamiento más importante. Lo que pasa es que siguen intentando a ver si Jesús comete algún error, por eso le hacen estas preguntas capciosas. Pero cuando Jesús termina, le dice: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos, de este doble mandamiento del amor, que es uno solo, porque se trata de amar, pero que es doble en su expresión hacia Dios y hacia el hermano, ¿no? Y con la resonancia con uno mismo. Sin embargo, este mandamiento tan sencillo nos dice Jesús que de él depende toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que del mandamiento del amor, del modo como estemos amando, depende todo en nuestra vida de fe. Todo. A veces cuando uno se quiere confesar y quiere preparar el corazón para realizar una buena confesión, un buen sacramento de la reconciliación, muchas veces nos preguntan a los curas: ¿cómo hago para preparar mi examen de conciencia? ¿Cómo hago para poder aprovechar ese sacramento bien?, ¿no? Y uno de los caminos para hacer un buen examen de conciencia tiene que ver con este mandamiento que escuchamos hoy. Cuando uno hace su examen de conciencia en diálogo con Jesús, ¿qué es lo que revisa? Y revisa su vínculo con Dios, su vínculo con los demás y su vínculo con uno mismo, ¿no? Entonces, si uno quisiera hacer un examen de conciencia con este Evangelio, parte de esta pregunta: ¿cómo estoy amando? ¿Cómo estoy amando a Dios? ¿Cómo estoy amando a mis hermanos? ¿Cómo estoy amándome a mí mismo? Eso es la base para un examen de conciencia que nos ayude a revisar nuestro corazón para después, con lo que encontremos ahí en ese examen, ir al encuentro con Jesús en el sacramento de la misericordia. Por eso, en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida cristiana, el amor es un elemento central. Siempre deberíamos estar haciéndonos esa pregunta: ¿cómo estoy amando? Siempre deberíamos, en las situaciones que nos tocan vivir en el día a día, preguntarnos: ¿cómo puedo hacer para amar más en esto que me toca? Pero el amor al que estamos llamados, ¿no?, desde este mandamiento y también desde toda la vida de fe, tenemos que cuidar que no se vuelva un amor meramente humano. ¿Qué quiere decir eso?
nosotros no estamos llamados a cualquier tipo de amor. Cuando el Evangelio, cuando Jesús nos dice que tenemos que amar a Dios, que tenemos que amar a nuestro prójimo y a nosotros mismos, nos está hablando de un amor diferente, que nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque si no, a veces en nuestro camino de fe podemos caer en un amor pensado muy humanamente. ¿Qué significa eso? Un amor muy sentimentalista, ¿no? Tenemos que cuidarnos en nuestra vida de fe de no caer en ese amor sentimentalista. ¿Qué es eso? Un amor que es puro sentimiento. Cuando uno comparte y habla con jóvenes, con adultos, sobre el tema del amor, algunas discusiones que aparecen siempre tienen que ver con estas. Si el amor es un sentimiento o no, si el amor tiene que ver solamente con sentir o no sentir, si el amor tiene que ver también con lo que hago, las obras que muestran mi amor o no. Bueno, cosas que aparecen cuando reflexionamos sobre este tema y que todo eso tiene que ver con el amor, pero tenemos que cuidarnos de no reducir el amor al que estamos llamados a vivir a eso solamente. Cuando durante este fin de semana, hablando con alguien, me compartía y me decía que el amor no hay que expresarlo con palabras, sino con obras, que es verdad, ¿no? Imagino que muchos estaremos de acuerdo, que el amor, más que expresarlo con muchas palabras, se tiene que hacer carne en obras concretas. Yo me quedaba pensando mucho después en eso, a la luz de este Evangelio, y pensaba que en realidad el amor al que estamos llamados no se trata ni de palabras, ni se trata de obras. Porque es verdad que muchas palabras pueden ser vacías, pueden no traducirse en nada, ¿no? Podemos vivir medio como en una nube, donde, bueno, yo amo y quiero a todos, ¿no? Pero esas palabras lindas no se traducen en ninguna acción concreta. Pero también podemos realizar muchas obras de caridad que están vacías de un contenido profundo. Podemos realizar muchas obras de caridad que no broten de la conversión profunda de nuestro corazón. Y por eso, frente a este amor que a veces nos plantea si es un amor que hay que expresar de palabras o hay que manifestar con obras, yo pienso que el amor del Evangelio, el amor de este mandamiento que nos regala Jesús, más que con las palabras y con las obras, tiene que ver con la opción. El amor al que estamos llamados no tiene que ver en su raíz con las palabras o con las obras que lo expresen. Tienen que ver con la opción interior que vamos haciendo cada uno de nosotros al momento de decidir y elegir seguir a Jesús. Porque si nosotros nos ponemos a pensar por un momento lo que nos plantea este mandamiento, no es fácil. ¿Quién puede decir que ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su espíritu y con toda su mente? Y al prójimo como uno mismo. Después nos encontramos en nuestra vida cotidiana que seguir a Jesús nos genera también muchas dificultades, que muchas veces no entendemos a Jesús, que muchas veces optamos por otras cosas que no son Jesús. Y en nuestro vínculo con los demás, ni hablar. ¿Cuántas veces el amor hacia los otros se direcciona hacia los que nos caen bien, hacia aquellos que nos es fácil amar, aquellos que damos por obvio? ¿Cómo no voy a querer a tal otro? Sin embargo, cuando tengo que amar al que me hizo daño o tengo que amar al que piensa distinto que yo, nos damos cuenta que el amor nos cuesta. Y ni hablar el amor hacia nosotros mismos, que no tiene que ver con ser narcisista o con creernos demasiado. El amor a nosotros mismos tiene que ver con la capacidad que Dios nos va regalando de abrazar lo que somos, nuestras grandes riquezas, nuestros grandes dones, y abrazar nuestras grandes heridas, nuestras grandes miserias. Sin embargo, ¿cómo nos cuesta luchar con nuestros límites, con nuestros errores, ¿no? Entonces, el mandamiento del amor no tiene que ver tanto con las palabras o con las obras, sino que tiene que ver con una decisión interior que tenemos que hacer día a día, que tenemos que renovar una y otra vez. Yo me tengo que decidir cada día, cuando me levanto la mañana, a seguir a Jesús, a dejarme amar por Jesús y a amar con ese amor a los demás, ¿sí? Porque Jesús sabe que el mandamiento que escuchamos en el Evangelio de hoy, humanamente nos cuesta. Por eso después, en el Evangelio de Juan, Jesús va a dar un paso más
y nos va a dar lo que llamamos el mandamiento nuevo del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Qué es lo nuevo que nos da ese mandamiento? Que el amor que estamos llamados a vivir es un amor que Dios nos regala primero. Es decir, que si yo quiero poder amar a Dios, a mis hermanos y amarme a mí mismo, primero tengo que poder encontrarme con ese amor de Dios que me busca, que me llama, que me creó, que me redime, que me santifica. Entonces, el amor no tiene que ver tanto con el esfuerzo que hago, no quiere decir que no tenga que ver con eso, pero en su raíz no tiene que ver tanto con el esfuerzo que hago por mostrar amor, por hablar del amor a los demás, sino con mi decisión interior cotidiana, constante, de decirle que sí a aquel que me amó primero. Y por eso la lógica del amor va a la inversa. Porque Dios me amó a mí, es que Él me hace capaz de amar de un modo nuevo a los demás. Y no se trata solamente de nuestro amor limitado. Si nosotros vivimos frustrándonos porque queremos amar a los demás y queremos realmente vivir el Evangelio, pero nos damos cuenta que nos cuesta, que siempre caemos en las mismas cosas, que las mismas personas que no podemos amar las seguimos rechazando. Bueno, no tenemos que caer en la desesperación ahí. Lo que tenemos que hacer es frenar y decir, pará, ¿será que me está faltando encontrarme con aquel que me amó primero? Porque esto es posible solo si porque Jesús me amó. Y si yo no me encuentro con ese amor de Jesús y no lo renuevo día a día, y seguramente me voy a frustrar todo el tiempo en mi intento por amar. Por eso, lo primero es eso. Lo primero es sabernos profundamente amados por Dios, desde el momento que nos soñó, desde el momento que nos creó, desde el momento que nos regaló la vida y hasta la eternidad. El amor de Dios va delante de nosotros. Y en la medida que nos encontramos con ese amor de Jesús, en la Eucaristía, en los sacramentos, en el encuentro con aquellos que Jesús usa en el camino como instrumentos para acercarse a nosotros, en la medida que renovamos ese encuentro con Jesús, también vamos renovando nuestra decisión. Y el amor se va transformando en nosotros en una decisión, en una opción. No estamos llamados a vivir el mandamiento del amor porque es una ley. Estamos llamados a responder al amor de Dios con nuestro corazón para que Él plenifique aquello de lo que somos capaces, porque fuimos creados para amar. Y solo Dios, que es el que nos creó y el que nos ama sin medida, puede hacer que esa capacidad de amar en nuestro camino, en nuestra vida, se vaya purificando, se vaya planificando. Y entonces nos vamos sorprendiendo cuando de repente vamos pudiendo tener gestos con personas que tal vez nunca hubiéramos tenido un gesto de acercamiento, de afecto. Nos vamos sorprendiendo cuando de repente vamos pudiendo mirar con misericordia nuestro propio corazón, nuestras heridas, nuestra historia. Todo eso es posible si el encuentro con Jesús nos permite ir renovando ese amor de Dios en nuestra vida y nos permite ir optando una y otra vez por responderle que sí a Jesús. Entonces, lo primero es eso, ¿no? El Señor que nos amó primero es Él el que nos hace capaces de vivir esto que hoy nos pide como invitación y como respuesta, y es un camino de toda la vida, un camino que necesitamos hacer toda la vida. Y es por eso, en lo segundo, que el Evangelio nos va a invitar a un amor que sale de la lógica del sentimiento, que es la lógica del mundo. La lógica del mundo nos dice que cuando dejé de sentir, se terminó el amor. Yo no sé ustedes, pero yo, si basara mi relación con Jesús en los momentos que dejé de sentir, hace mucho tiempo que no estaría parado en el altar. Porque el amor al que nos llama Jesús no tiene que ver con sentir o no sentir, tiene que ver con decidir, tiene que ver con elegir. Entonces, lo primero, Dios nos amó primero. Lo segundo, está en mi corazón el decirle que sí una y otra vez a ese amor de Dios para que Él me vaya siendo más capaz de amar. Y lo tercero es que cuando nosotros en el camino de la vida vamos queriendo aprender a amar, tenemos que fijarnos de dónde aprendemos a amar, porque no podemos nosotros poner nuestros propios criterios. Si quiero amar con el amor que Jesús me invita a amar, no le puedo decir a Jesús, bueno, yo decido cómo amar. Tenemos que pedirle a Jesús que Él nos enseñe a amar. Entonces, cuando vamos descubriendo que el amor de Dios nos precede, nos primerea, como dice el Papa Francisco, cuando vamos renovando una y otra vez esa respuesta nuestra a su amor
para poder entrar en esa lógica nueva que Él nos invita, vamos descubriendo también que para amar necesitamos aprender y necesitamos que el Señor nos enseñe cómo amar según el Evangelio. El corazón de Jesús nos va a enseñar sobre eso, pero nos tenemos que dejar enseñar. Hay que ser muy humildes, tenemos que ser muy humildes para dejarnos enseñar a amar en un mundo en el que nos va a decir que podés amar como quieras, que podés amar de la manera que quieras, que podés amar como a vos se te ocurra. El Señor nos va a proponer un camino en el que Él nos tiene que enseñar a amar. Y si quiero que el Señor me enseñe a amar, tengo que recordar que el amor de Dios se ha manifestado en plenitud en Cristo entregado en la cruz. Quiere decir que el camino para aprender a amar va a significar también abrazar la cruz y saber que muchas veces, por ir creciendo en el amor al que me llama el Evangelio, y voy a tener que morir a criterios míos, morir a deseos míos, que tal vez necesiten ser purificados por el Señor, pero donde hay una plenitud que se me quiere regalar. Bueno, hoy le vamos a pedir al Señor que nos ayude toda la vida, porque esto no es algo que vamos a aprender y a vivir, sino que es algo que vamos a caminar continuamente a lo largo de nuestra vida. Le vamos a pedir eso, que nos ayude a reconocer el amor de Dios que siempre va delante de nosotros. No nos pide algo Dios que no nos dio, Él nos regala su amor primero, entonces que nos ayude a descubrirlo, que nos ayude a optar cada día en que se nos pone en juego esa opción por Jesús, que nos ayude a elegir, a decirle que sí al Señor y que nos conceda poder aprender cuál es el amor al que estamos llamados a vivir, de qué manera tenemos que amar y que eso sea también en un corazón disponible también a entregar, a renunciar y a morir en la cruz, porque el amor tuvo que morir en la cruz para dar grandes frutos de vida eterna y también en nosotros lo va a hacer. Bueno, que el Señor nos conceda estas gracias y que Él nos vaya también iluminando a cada uno de nosotros en el camino. Y ahora, con mucha confianza, nos ponemos de pie para profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Le presentamos a nuestro Padre del Cielo todas nuestras intenciones. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre bueno, nuestra oración, todo lo que te presentamos hoy, lo que traemos en nuestro corazón que bien conoces. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Recemos juntos para que, llevando al altar las alegrías y los cansancios de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos, y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está vivo y presente entre nosotros. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con mucha humildad y confianza recemos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y según tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Aquellos que siguen la misa desde sus casas pueden darse la paz. Los que estamos acá en el templo nos las deseamos a la distancia.
Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a su mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento de la comunión, invitamos a aquellos que siguen la misa desde casa, que puedan hacer con mucha fe, con mucha confianza, su oración de comunión espiritual, pidiéndole al Señor Jesús que con su presencia venga a tu vida, a tu corazón, te una profundamente a Él, te conceda la gracia que Él quiere. Los que estamos en el templo, recuerden que ahora van a ser sanitizadas las manos, vamos a comulgar en el lugar donde estamos, en la mano, y el barbijo lo vamos a quitar solo para recibir a Jesús y luego lo volvemos a colocar nuevamente.
Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de recibir la bendición, antes de rezarle también a nuestra Madre la Virgen, simplemente un aviso. Ustedes vieron cuando llegaron al templo que dentro de las medidas, de los protocolos que tenemos que ir aplicando y demás, hay alguien en la puerta que sanitiza las manos, que toma la temperatura. Es muy importante que todos pasemos por ese control al llegar al templo. Y por otro lado, muy importante que a partir del fin de semana que viene, aquellos que quieran participar de la misa, va a ser necesario que lleguen entre 10 y 5 minutos antes del horario, ¿sí? Ustedes saben que también hay un tema de números de participación en la misa que tenemos que cuidar, y entonces necesitamos que para las siguientes misas, a partir del fin de semana que viene, aquel que vaya a participar de la misa tendrá que poder acercarse al templo entre 10 y 5 minutos antes de comenzar la celebración. También acá me recuerda Andrés, muy bien, que el 14 de noviembre van a realizarse las ordenaciones diaconales, que no se pudieron realizar en marzo. No se ordena Andrés, no se alegren todavía por él, que todavía le falta, pero sí se ordena Gualberto, que estuvo acá de seminarista hace un tiempo. Bueno, él se tendría que haber ordenado con sus compañeros de diácono en marzo y ahora en noviembre de sacerdote, pero por las cuestiones que ya todos conocemos eso no fue posible, pero sí van a recibir la ordenación diaconal. Obviamente de la celebración de la ordenación diaconal no se va a poder participar presencialmente, pero sí se va a poder seguir por alguno de los canales de los medios de comunicación, que después cuando lo sepamos se los vamos a contar. Pero para que vayamos rezando todos, de acá al 14 de noviembre, por Gualberto y por sus compañeros, para que puedan vivir este ministerio con mucha santidad. Y ahora vamos a rezarle juntos a nuestra Madre la Virgen, vamos a poner bajo su manto nuestra vida, todas nuestras intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia. Nuestra Señora de las Nieves, ruega por nosotros, por nuestras familias. Que tengan todos un buen comienzo de semana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se derrame sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Al amparo de Jesús y de María, podemos ir en paz.